Lamento que no pueda hablar en portugués, pero mi portugués es bastante malo y prefiero hablar en español, que tampoco es muy bueno, pero a lo mejor me entendéis algo. En un principio venía a hablaros solamente de la situación actual del mercado laboral para los ingenieros de caminos, pero como he visto que este congreso pretendía ser algo más amplio, que era para la ingeniería, lo que creo es que os voy a dar unas pinceladas de cómo está el sector de la ingeniería en España, haciendo un poco hincapié en lo que son los ingenieros de caminos, es decir, la ingeniería civil. Vamos a ver. Como podéis ver ahí, aproximadamente, si empezamos a ver las ofertas de empleo para ingenieros, la mayoría se están aglutinando en dos poblaciones, es decir, Cataluña. ¿Por qué os reflejo? Lo que pasa es que las grandes centrales de nuestro país, las grandes centrales de la ingeniería, están situadas con las empresas en Madrid y en Barcelona. Para que os hagáis una idea, ahora mismo tiene aproximadamente un 23% y Madrid tiene el 17% y Galicia tiene ahora mismo una oferta de empleo del 5,4% de toda la ingeniería en nuestro país. ¿Qué os quiero reflejar con esto? Bueno, pues se está produciendo en la oferta de empleo en nuestro país. Estos datos son de una consultora de recursos humanos, para que veáis cómo ha evolucionado a lo largo de los años. Evidentemente, todo el empleo ha bajado en España, como ha bajado en el resto de los países, pero muy afectado ha estado el sector de la ingeniería civil, es decir, el sector de la construcción, que si veis, ha tenido un descenso sustancial, lo que está ocasionando que los ingenieros de caminos, los ingenieros civiles de España, tengan problemas, como están teniendo todos los ingenieros, pero tal vez más acusados en un breve espacio de tiempo en estos últimos años. ¿Qué quiero deciros con esto? Bueno, las áreas funcionales que se están pidiendo en nuestro país. España está ahora mismo demandando distintas áreas funcionales. Hemos pasado de demandar áreas funcionales solamente técnicas a empezar a demandar en mayor cantidad lo que serían las áreas funcionales comerciales. ¿Por qué? Pues porque aunque es muy importante la técnica, es necesario vender lo que se produce. Vosotros como ingenieros también vais a vender, es decir, no solamente se producen cosas físicas, se producen ideas, se producen conceptos y se producen trabajos. La parte comercial empieza a ser una parte muy importante, sobre todo con lo que habéis estado hablando con internacionalización. Ya no se vende solamente en tu país, sino que se vende a través de las fronteras. ¿Cuál es la situación actual del mercado internacional? En nuestro país, aproximadamente 3 millones de personas han pasado a ser capital de mano de obra exterior, es decir, han pasado a emigrar de nuestro país. Si os fijáis, todavía las principales zonas donde nosotros nos gusta movernos son zonas latinoamericanas, es decir, angloparlantes, todavía tenemos alguna dificultad, sobre todo aquellos países que hablan un idioma similar al nuestro. Antal Internacional, en su último análisis que hizo de la situación laboral para la ingeniería, no estoy hablando solamente de la ingeniería de caminos, sino en general de toda la ingeniería, dio resultados como estos. Es decir, como podéis ver ahí, el Reino Unido tenía amplias perspectivas de generar gran cantidad de empleo. Evidentemente, la crisis que está azotando a Europa de una manera muy brutal ha hecho que el Reino Unido tampoco genere esa cantidad de ofertas que pedían. Pero sí que es cierto que ahora mismo hay países, como los países asiáticos, como los países de Centroamérica y como los países del norte de África, que se están convirtiendo en el motor de cualquier tipo de inversión, obra civil. Este gráfico me parece muy significativo. ¿Por qué? Pues porque aunque perder el capital profesional que tenemos, no queremos perderos, no queremos deciros que el ingeniero tiene que salir de sus fronteras, porque sois lo más valioso que tienen nuestros países. Sí es cierto que al no poder asumir la carga laboral que deberíamos tener para que los ingenieros jóvenes pudieran laboral, nos están obligando a recomendar como salida la internacionalización. Como podéis ver ahí, la mayor parte de la gente todavía no quiere salir de su país. Y cuando la gente le preguntas dónde quiere salir, pues los destinos a los que los ingenieros quieren salir son los destinos más típicos. Es decir, no nos gusta movernos de Europa. Si nos movemos de países desarrollados, es decir, un país como Estados Unidos, Australia, pero no somos conscientes todavía que los países que más van a tirar de nuestro capital son los países que están en vías de desarrollo. ¿Qué países están en vías de desarrollo? Pues aquellos que tienen todavía todo por hacer. ¿Y por qué os pongo este gráfico? Pues porque la forma de buscar empleo, la forma que vais a necesitar vosotros para buscar empleo ha cambiado de forma sustancial.
Hemos pasado simplemente de buscar empleo en portales de trabajo tradicionales a empezar a usar otros medios de búsqueda de empleo como pueden ser las redes sociales. ¿Por qué os quiero hacer referencia a esto de las redes sociales? Pues porque las asociaciones profesionales, en nuestro caso el Colegio de Ingenieros de Caminos, somos conscientes de que tenemos que poner de vuestra mano, de la mano de cualquier profesional, todas las salidas que el mercado global está ofreciendo. La demarcación de Galicia, hace ya cerca de 2 años, generó una página desde LinkedIn que se llamaba Ingenieros por el Mundo. Esa página que podéis acceder, que algunos ya la conoceréis, lo que está permitiendo es que ingenieros de distintas ramas, cualquier tipo de ingenieros, se pongan en contacto unos con otros y se faciliten muchas veces la salida a esos países que tan complicado nos está resultando. ¿Y qué más nos están haciendo las redes sociales? Pues las redes sociales nos están permitiendo ver de una forma rápida y a tiempo real las posibilidades que tenemos del mercado. En este caso es la previsión que tenían de crecimiento de las ofertas de empleo para el año 2010 frente al 2011. Si os fijáis, los técnicos se mantienen y los comerciales también se mantienen, pero han crecido sobremanera frente a otro tipo de posiciones como pueden ser los mandos y los directivos. ¿Por qué os reflejo esto? Porque en cualquier proceso de contracción económica lo que le están pasando a la empresa es que de 2 empresas se unen y se forma uno. Esto quiere decir que ahora mismo lo que se suele necesitar son mandos intermedios o técnicos especializados. Esto que no se ve nada, aunque yo pretendía que se viera. ¿Por qué os he puesto o pretendía ponernos esta transparencia? Pues es muy sencillo, porque viene toda la distribución de empleo que se ha generado en España por titulaciones. Como no se ve, sí es importante que por lo menos los datos los sepáis. El 46% de las ofertas de empleo que se han solicitado pedían algún tipo de titulación. Del 46% que pedían algún tipo de titulación adicional, aproximadamente un 15% pedían una ingeniería superior o una ingeniería, ¿vale? Las dos que veis ahí marcadas son las dos que pedían una ingeniería sin más o una ingeniería superior. Y la que veis marcada ahí debajo son las que específicamente pedían ingeniero de caminos, canales y puertos, evidentemente son las que más controlo como jefe del servicio de empleo del colegio, que aproximadamente eran un 1,5% de todas las ofertas que se han pedido en España. Si las queréis, yo dejo las transparencias, con lo cual podéis acceder a estos gráficos y en cualquier momento los podéis consultar. Pero más significativo que eso es la relación entre la oferta de titulados y la demanda de titulados. Si os fijáis, no todas las profesiones tienen la misma relación oferta-demanda. Nuestra profesión, que serían los ingenieros de caminos, ha aumentado muchísimo la oferta de titulados nuevos y lo que se ha generado es una disminución sustancial de la demanda. Es la última que tenéis aquí abajo. ¿Qué está ocasionando esto? Pues como os han comentado anteriormente, que las últimas promociones tengáis más dificultad para encontrar una salida laboral. Y cuando digo dificultad, vuelvo a retomar palabras que os han dicho, porque el sector de la construcción, como la mayoría de los sectores económicos, son cíclicos. Es decir, hay momentos en los que hay crisis y hay momentos en los que hay bonanza. Estamos en un momento de crisis y el mayor problema es que es el momento de crisis global. Si os fijáis, hay otras titulaciones que, por contra, tienen mayor demanda que oferta de titulados universitarios y son las que tenéis en la parte superior. Sois ingenieros de varias ramas. Creo que esto os puede dar una idea de la opción que tenéis en incorporaros al mercado laboral español. Y ahora voy al tema directo de empleabilidad. A mí me gusta lo primero sobre empleabilidad. ¿Por qué? Pues porque hasta ahora mismo empleabilidad la habíamos definido como encontrar trabajo. Yo creo que la definición de ahí, de la empleabilidad como la capacidad de un profesional para incorporarse al mundo laboral y mantenerse en él, es fundamental. Debemos de olvidarnos, como también se ha comentado ya en estas jornadas, del concepto de un trabajo para toda la vida y tenemos que empezar a pensar que el ingeniero cuando termina con una formación que tiene que ir manteniendo. Eso es lo que le va a permitir la empleabilidad. ¿Qué condiciones? Pues la empleabilidad está condicionada por el entorno y por la formación. ¿Por qué por el entorno? A trabajar en un entorno globalizado. La empleabilidad ha dejado de ser trabajar en un momento durante toda la vida o en periodos muy amplios de tiempo en el mismo trabajo a tener una dispersión laboral. Y la empleabilidad de ser soy ingeniero
y puertos para toda la vida, para a la que muchos de vosotros llegaréis al cabo de los años. Pero también porque cada vez valorando los continua, pero sobre ¿cuál es la situación actual del mercado para los ingenieros de caminos? Estos datos sí que os puedo decir que son datos directos de un servicio de empleo que en principio es un servicio de empleo para ingenieros civiles, lo que nosotros somos ingenieros de caminos, y que está a nivel nacional. La situación con la que nos encontramos es la misma con lo que os estáis encontrando vosotros. Empezamos por unos cambios formativos, un Bolonia, que al implantarse ha roto todos los esquemas que teníamos en cuanto a los tipos de formación. Han aparecido nuevos títulos, se han difuminado muchas de las competencias que tenían las profesiones. Eso ha sido Bolonia, con lo cual hemos cambiado de tener un trabajo muy fijo con un sector muy definido a estar muchísimo más dispersos. ¿Qué carreras siguen siendo las más solicitadas? Pues me gusta, gracias, todavía las carreras más solicitadas son las ingenierías, son las carreras técnicas. Como os comentaba, el 56% de toda la oferta de empleo en España ha sido para esas carreras técnicas. ¿Y por qué os pongo el resto? Pues porque hay algún tipo de formación específica que ya estáis viendo ahí, que es la que más está demandando como complemento a la formación de un ingeniero. En nuestro caso, a la de un ingeniero de caminos, pero en general a la de un ingeniero. ¿Cuáles son los sectores que ahora mismo más están demandando gente? Y cuando digo que están demandando gente es que directamente están demandando ingenieros y muchas veces ingenieros de titulaciones que no son afines a lo que van a desarrollar. Son los sectores que veis ahí: la administración, ingeniería en general, tecnología, consultoría. Y cuando hablamos de consultoría, por lo menos cuando yo hablo de consultoría con mis compañeros, se piensan que la consultoría solamente es proyecto de obra civil. No, no. La consultoría es, como su nombre indica, cualquier cosa que necesite un estudio, una elaboración, un trabajo o un proyecto. No solamente tiene que ser de obra civil, hay consultoría de recursos humanos, hay consultoría de finanzas, hay un montón de tipos de consultorías en las que se requieren técnicos como vais a ser vosotros. En España el único problema que hemos tenido es que desde que comenzó la crisis, la famosa burbuja de la que habréis oído hablar, española, burbuja inmobiliaria, ha habido una caída de todas las profesiones relacionadas con la obra civil. Esa caída ha sido muy rápida desde el 2008 hasta el 2010 y en el 2010 se está notando un pequeño repunte, sobre todo con aquellas empresas que están saliendo fuera de España. Y lo que es muy significativo, que por eso lo reflejo ahí también, en el 2006 la composición de nuestro colegio era aproximadamente un 40% de ingenieros civiles que se dedicaban a proyectos, un 40% de ingenieros civiles que se dedicaban a consultoría, más o menos estaban equilibrados, y el 20% restante, pues un 16% más o menos iba a la administración y el resto eran cualquier tipo de sector. ¿Qué es lo que pasa? Y lo veréis después en un gráfico. Ahora mismo un 30% se dedican a consultoría, un 30%, poquito menos, se dedican también a proyectos y hay un amplio margen, hay un amplio número de ingenieros que se dedican a lo que habéis definido como emprendimiento, es decir, en nuestro país se llaman profesionales libres. Gente que se dedica a trabajar y a montarse su propio negocio, su propia empresa, su propia salida profesional. ¿Cuál es el perfil ideal? Pues si leéis el perfil ideal, yo os le cuento un poquito. Al final lo que nos están pidiendo a cualquier ingeniero en cualquier país es que seamos supermanes. Nos están pidiendo que tengamos un título universitario, que tengamos formación de posgrado, que tengamos una lengua fija que ya va de serie, que es el inglés, más una segunda lengua a ser posible, o sea, ya no la nativa, inglés y una segunda. Nos piden que seamos capaces de viajar, que seamos capaces de trabajar en equipo, que seamos capaces de resolver problemas, que tengamos liderazgo, motivación, que sepamos resolver tensiones. Es decir, al final se está pidiendo un perfil que podría corresponder con el muñecajo que os he puesto de Superman. Esto es lo que os comentaba. Este es el perfil que tiene el Colegio de Ingenieros de Caminos, Canales y Puertos por área de actividad a fecha de marzo del 2012. Si os fijáis, antes había dos grandes segmentos de esa tarta, que eran la construcción y era la obra, pero hay un tercer segmento que se llaman organizaciones internacionales y varios, al que por ejemplo yo pertenezco. Yo no soy un ingeniero típico, yo soy un ingeniero que me dedico a otras cosas varias, y si os fijáis, en ese varios también están muchos de los emprendedores y profesionales libres.
A mí me dijeron una vez cuando entré en mi escuela que la palabra ingeniero venía de ingenio. Yo creo que todos vosotros vais a tener cuando terminéis el suficiente ingenio para saber salir a un mundo laboral que cada vez es más complicado y montaros muchas veces una salida profesional que no esperabais, pero que os va a permitir desarrollar todo lo que estáis aprendiendo durante estos años. ¿Dónde están los ingenieros de caminos? En cuanto a dónde están trabajando, ¿dónde están los ingenieros que estudian obra civil en cuanto a lo que trabajan? Pues en comercio somos la posición número 15 de las 20 primeras posiciones que se están dedicando a puestos comerciales. Si os fijáis, en consultoría somos la 7, y vuelvo a repetir que consultoría no solamente es ejercicio de proyectos. En el sector energético somos la titulación número 14, en cualquier tipo de trabajo del sector energético, no solamente en los típicos de ingeniería, sino también en gestión. Y evidentemente los ingenieros de caminos todavía no son significativos que estén en sectores, porque para eso hay otras ramas de ingeniería, como son el industrial, telecomunicaciones, etc., etc., etc. ¿Cuál es la oferta general que nos están pidiendo los ingenieros de caminos? Vuelvo a repetir, la mayoría nos las piden para Madrid y Cataluña, pero no os penséis que la gente se queda a trabajar en Madrid y Cataluña. Nos los piden desde las centrales, porque es donde está posicionada la industria, donde están posicionadas las oficinas, y a partir de ahí la mayor parte de esas ofertas salen fuera de España. La mayoría que las han pedido, 50% para construcción y 13% para la consultoría. 75% para producción, como veis. El inglés, 85% idioma alto de inglés, ¿vale? C1 de la Comunidad Económica Europea, ya no ni siquiera el B1, ya subimos un poquito más. Y experiencia entre 3 y 10 años, el 70%. Todos vosotros os estaréis echando las manos a la cabeza porque sois gente muy joven y diréis, ¿y qué hacemos nosotros? No os preocupéis. No es que realmente la experiencia sea necesaria entre 3 y 10 años, sino que los salarios han bajado tanto que ahora mismo estamos toda Europa en un problema de rangos salariales. ¿Qué otros datos os puedo decir del servicio de empleo para que veáis cómo se está moviendo el mercado? Como veis, desde el 2011 hemos recibido directamente, cuando decimos recibido es que las empresas nos llaman para poner ofertas de empleo, hemos recibido 1.214 ofertas de empleo directamente que pedían ingenieros civiles. Si esta cifra os parece muy alta, os puedo decir que durante el 2006-2007 en España se estuvieron recibiendo 500 ofertas al mes pidiendo ingenieros civiles. En lo que va de año, 96. Y lo que sí veis ahí, que la internacionalización es lo que está primando las ofertas de empleo. La mayor parte de esas ofertas de empleo no son para España, sino son para toda esa serie de países. Países significativos, países a los que nos gustaría ir y países donde nadie quiere ir, pero hay ofertas de empleo. 1 de cada 3 ofertas de empleo, inglés, y el 20% una segunda lengua. Me han pedido hasta chino. Si alguien tiene muchas ganas de estudiar, se puede poner con chino y como sois ingenieros, chino para mañana. Evidentemente, francés, alemán, el alemán le están pidiendo, pero tampoco os penséis que en ingeniería civil Alemania está tirando tanto de lo que es la oferta de empleo. En ingeniería civil Alemania no necesita, sino que necesita ingenieros industriales y de telecomunicaciones, que son los que están cubriendo sus deficiencias en su tejido productivo. Las ofertas de empleo que a nosotros nos van pasando, como veis, un 5% nos piden un posgrado. El ingeniero de caminos, por lo menos en nuestro país, generalmente cuando termina hace un posgrado tipo MBA, un posgrado de gestión, pero cada vez más se están abriendo ese tipo de posgrados a posgrados de producción y comercial. Es decir, ya no interesa tanto el ingeniero financiero, sino el ingeniero comercial, sobre todo con temas de internacionalización. Y poco más. Si necesitáis cualquier cosa, a través de LinkedIn hay una página que es la página del Colegio de Ingenieros de Caminos, Canales y Puertos. A través del Facebook tenéis otra página que es la del Colegio de Ingenieros de Caminos, Canales y Puertos. Y tenéis, para todos aquellos que queráis salir fuera, Ingenieros por el Mundo, que está abierto a cualquier ingeniero.